La conferencia que vamos a ver el día de hoy se titula ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Esta conferencia, pues, como todas las conferencias, son muy importantes y esta conferencia necesitamos empezar a entenderla para realmente llegar a comprender cuál es el objetivo de las prácticas, por qué se insiste tanto en las prácticas. Vamos a mirar que nosotros debemos hacernos conscientes aquí que del día, el día que son 12 horas, ese día nosotros debemos saber que está relacionado con nuestro cuerpo físico, pero la noche, en el momento en que nosotros eh, ingresamos al mundo de los sueños, pues ya ahí debemos saber que estamos ya con nuestro cuerpo astral en otro mundo que se llama el mundo de la eternidad o mundo de los sueños o mundo astral. La verdad, la mayoría de nosotros, la humanidad, pues estamos dormidos. Al tener la conciencia dormida, ni siquiera nos damos cuenta de eso, que nuestra esencia o nuestra partícula de alma eh, se desenvuelve en esos dos mundos, pero totalmente dormidos. Y esta conferencia es la que nos permite empezar a marcar esa diferencia, hacer conciencia acá, en el mundo físico, en la tercera dimensión, con este cuerpo físico, y cuando viene la noche, cuando nos vamos al descanso, entonces hacer conciencia en ese mundo astral, en ese mundo de los sueños. ¿Por qué nosotros hablamos de las prácticas? Vamos a empezar a desenvolver esta conferencia con las 4 normas del esoterismo. Esas 4 normas del esoterismo son anhelar, anhelar, osar, hacer y callar. Aquí hay algo que tener claro, que a nosotros no nos sirve que alguien haya caminado o escalado una montaña y la persona viene y nos cuenta lo duro que fue escalar esa montaña, los peligros que hay, que tuvo para escalar la montaña, ¿sí? El esfuerzo, el frío,
Hasta ahí bien, pero resulta que nosotros, la mayoría de la humanidad, llega y empieza, la persona que la escaló, pues comenta cómo la escaló, toda su experiencia, pero después los terceros empiezan a hablar de lo duro que es escalar esa montaña, lo difícil que es escalar esa montaña, el peligro, el frío. ¿Sí? Eso, realmente, eso es lo que hacemos nosotros, la humanidad. Nosotros lo que hacemos es hablar las experiencias que otros han vivido. Pero ahora sí preguntémonos, ¿cuándo vamos a hablar nosotros de nuestras propias experiencias? Claro, es extraordinario porque alguien tiene que mostrarnos el camino, la senda, los peligros de lograr esa meta, que es la autorrealización íntima del ser. Pero nosotros no podemos empezar a aprendernos libros y libros y todas las experiencias que han vivido los seres que han recorrido este camino. ¿Y nosotros qué? Vuelvo y pregunto. Si nosotros tenemos la misma posibilidad, nos dieron las mismas facultades, capacidad para poder hacer ese recorrido de esa senda, de ese camino. Precisamente, aquí es donde nosotros debemos empezar a mirar. Claro, muy excelente las experiencias de los maestros que han hecho este trabajo. Eh, perfecto. Pero, ¿y mi propio trabajo dónde está? Aquí es donde nosotros debemos empezar a volvernos rebeldes con causa. Si alguien nos dice algo, bueno, porque es bueno que nos digan las cosas, pero nosotros tenemos que aprender a comprobarlas, a experimentarlas, porque también nos dieron esa posibilidad. Vamos a mirar aquí esta primera norma de los esoterismo crístico que está relacionada con el anhelar. Entonces, el anhelo, vamos a mirar que el anhelo eh, aquí está relacionado también con la imaginación. La imaginación, hay dos tipos de imaginación. La imaginación mecánica, que es la imaginación del ego, es todos los conceptos que nosotros tenemos en la mente, y está la imaginación consciente. La imaginación consciente que está relacionada con la concentración. Entonces, nosotros no podríamos tener un verdadero anhelo si no hay una concentración, si no hay una imaginación consciente. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto del anhelo, de la imaginación consciente? Aquí entonces vamos a mirar que en nosotros lo primero que tenemos que reconocer acá es que no hay concentración. La concentración es la conciencia centrada en cada acción o movimiento que se va a realizar. En nosotros lo que reina es lo contrario a la concentración, que sería la distracción,
la mecanicidad. Entonces, las personas que quieran de verdad empezar un trabajo, el trabajo del esoterismo crístico, pues ahí es cuando nosotros necesariamente necesitamos una disciplina, un orden. Necesitamos poner la conciencia en cada acto que vamos a realizar. No podemos seguir pensando, porque ¿qué es lo normal que uno hace? A ver, les voy a poner un ejemplo claro. ¿Cuántas veces en la mesa se está desayunando? Ni siquiera ha empezado a desayunar, pero la persona dice, bueno, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? No se ha empezado a desayunar. Y ya se está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Será que hacemos esto de almuerzo o hacemos esto o hacemos esto? O no hacemos almuerzo y más bien hacemos, está totalmente los yoes actuando, planeando, programando y eso no nos va a conducir a ningún lado. Porque mecanicidad en el día, con el cuerpo físico, la conciencia es mecánica con este cuerpo físico. La conciencia en la noche va a ser mecánica con el cuerpo astral o el principio del cuerpo astral. Si nosotros no cambiamos estos hábitos arcaicos, no vamos a poder ver los resultados positivos en cada una de las prácticas. Recordemos que la divinidad nos está pidiendo, nos está rogando, nos está diciendo, por favor, ¿qué se necesita? Sacar el desdoblamiento astral consciente en limpio, porque no es que se vuelva uno cansón diciendo en cada conferencia, aquí necesitamos despertar es al ser de cada uno de nosotros. Y para que sea el ser quien a uno lo guíe, lo oriente, pues necesariamente el puente entre Dios y el hombre o la persona, cualquier persona, pues es el mundo astral, porque allá vienen los mensajes directamente del ser. Bueno, todos nosotros hemos tenido experiencias astrales, lo que normalmente las personas le llaman sueños, pero esos sueños o experiencias astrales se borran. Entonces, nosotros necesariamente necesitamos empezar a educarnos para que no se vayan a borrar esas experiencias oníricas, porque ahí están los mensajes del ser, los mensajes de cualquier parte de nuestro ser. Normalmente, cuando uno se despierta ya con afanes, con desespero, eh, entra un caos iniciando el amanecer, el día. Normalmente o participa la pereza o participa la lujuria o la ira, porque muchas personas le entra la ira porque tiene que levantarse e ir y cumplir un horario. O tiene ira porque tiene que levantarse e ir a hacerle de comer a los hijos o al esposo o ahora a la esposa, porque pues bueno. Entonces, esa es la vida cotidiana de nosotros, los seres humanos. Pero eso es sueño de la conciencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando una persona empieza a educarse, ya se programa para
digamos, antes de levantarse, y si normalmente la persona se levanta a las 6 de la mañana, entonces se programa para 10 minutos antes despertarse, no moverse, porque con solo mover un brazo ya se mezcló las experiencias astrales, oníricas. Si movemos el cuerpo, peor. Si movemos un pie, también. Cualquier parte del cuerpo que nosotros movamos, de una vez se entremezclan todas las experiencias astrales. Entonces necesitamos quedarnos quietos, empezar, ese es el primer acto que uno debe hacer antes de levantarse, porque aquí o va a reinar la concentración o va a seguir reinando la mecanicidad. Estoy hablando de una persona que intenta o que lucha por lograr la concentración durante el día. Y entonces, ya después que ya trajo el recuerdo de sus experiencias, 10 minutos antes de levantarse, lo que no se acuerde, hay un mantra que es el mantra Raon Gaon, y ese mantra le va a permitir traer el recuerdo de su experiencia completa. Después, ya trajo el recuerdo de sus experiencias, entonces lo que va a hacer es levantarse, sentarse ahí en su cama, al levantarse, dar un pequeño salto para preguntarse si sigue en el mundo astral o mundo de los sueños con su cuerpo astral, o si cae pesadamente ya está en el plano físico, en esta tercera dimensión. Ya ahí la persona entonces anota o ahora con la tecnología graba sus experiencias. Son importantes porque ya la persona después, cuando tiene más conciencia, se vuelve más intuitiva, porque otra cosa que debemos entender es que las experiencias astrales son simbólicas, es un lenguaje alegórico. Por eso la persona debe volverse cada vez más intuitiva, o sea, que hable la voz del corazón, que es así nunca falla, para que el ser pueda entender lo que el ser le está diciendo. Puede entender lo que la Madre Divina le está diciendo. Puede entender lo que alguna parte del ser, algún apóstol interno, le esté diciendo. Bueno, ya después que anotó sus experiencias, ya comprobó que está en el plano físico, ya entonces, si está su concentración, su conciencia, pues se puede dar cuenta a través de la autoobservación qué agregado psicológico se metió. Entonces, como somos mecánicos, el yo tiene una programación, de pronto se mete un yo que dice, ay, toca ir a cocinarle a fulano, a sutano, ¿sí? Entonces, de una vez está la ira, está la soberbia, está la rabia, está combinada la pereza con la rabia, la pereza con el frío. Mm, de pronto amaneció lloviznando, entonces reniega porque está lloviznando. Bueno, todo eso hace parte de la mecanicidad que uno tiene y que hay que hacer, suplicarle a la Madre Divina. Porque hay que entender algo. Nosotros como esencias, como almas humanas mecanizadas, o nos acompaña el ser, la conciencia, o simplemente pues nos sigue acompañando el ego, o el satán, o el diablo, como querramos llamarle a los yoes. Eso es una decisión muy personal. Bueno, entonces el tercer acto sería pues irse a la ducha o al baño, asearse.
hacer todas sus necesidades fisiológicas, a ducharse. Entonces la persona ahí ya está haciendo como 10 o 15 actividades. De la cama al baño no debe haber ningún pensamiento. Cuando estén en la ducha, en el baño, aseándose, no debe haber, no debe intervenir pensamientos, ni sentimientos, ni deseos. Porque si está el ego, entonces va a surgir una legión de defectos. Pero para eso tenemos el poder de la Madre Divina. Listo, la persona está aseada, está cambiada, está duchada. Bueno, lo que tenga que hacer. Ya ahora se va al desayuno. Entonces, si de pronto la persona debe hacer su propio desayuno porque las otras personas todavía están en el descanso, porque eso es otra cosa. Nosotros dices es que me voy a dormir, me estoy durmiendo, voy a dormir más. No, vamos a cambiar esa forma de hablar también, porque quien duerme es el ego o duerme la conciencia. Entonces nosotros necesitamos es ir a descansar, el descanso del cuerpo físico. Ya cuando la persona entonces va a hacer sus alimentos, entonces surgen unos nuevos yoes y ahí hay que morir. ¿Por qué? Porque si tienen que hacer el desayuno, entonces empieza a renegar, a maldecir, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que todo yo, esto yo? De pronto, vea cómo es el caos. Llega a la cocina y esa cocina está que no se puede entrar. ¿Por qué? Porque al día siguiente, perdón, al día anterior, en la noche todo el mundo dejó es la loza sucia. Todas las personas utilizaron todo y está sucio, está todo seco, pegachento, no hay cómo entrar a esa cocina. Entonces, si empezamos a mirar, ahí nos damos cuenta el caos en que vivimos. Pero si ya hay algo de conciencia, la persona baja, concentrada, con su ser, con su conciencia, y va a hacer los alimentos y todo está impecable, todo está limpio. ¿Por qué? Porque su vida la está ordenando. Quien no ordena su vida afuera, nunca va a poder ordenar su mundo interior, su vida interna. Ahí ya se hicieron como 20 actividades. Ahora vamos a darnos cuenta que cuando la persona ya sale de la casa, ojo, si hay orden, si hay concentración, va a tiempo para el trabajo, para la oficina, bueno, para su cita médica. Pero si la persona deja intervenir el ego, ¿qué es lo que más nos roba el ego? El tiempo. Porque el yo dice, eso alcanzamos a llegar. Miremos otro poquito, eso dormamos otro poquito, que eso alcanzamos a llegar. Y ahí se empieza a formar el caos, se forma en un verdadero infierno. ¿Qué nos roba el ego? Nos está robando energía emocional, energía mental, energía instintiva, energía motriz, caos, desespero, tensión, estrés, empezando solamente el día. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacernos conscientes y simplemente, pues que la vida fluya, hacer las cosas, tener un orden, una disciplina. Se le recomienda a la persona hacer una bitácora de sus actividades. Entonces, en esa bitácora, pues mirará, debe hacer esta, tiene que hacer 10 actividades en el día, las organiza. Si está la conciencia, eso se convierte en algo que se llama el gimnasio psicológico, que es maravilloso, porque ahí es donde nosotros vamos a rescatar conciencia.
del que grita, del soberbio, del que protesta, del fastidioso, del iracundo, del lujurioso, del que se muestra, el que se vende. Bueno, tantos demonios de agregados psicológicos que llevamos dentro y que podemos ver reflejados en los demás. Esa concentración es la que verdaderamente nos va a permitir anhelar, porque el anhelo también está, como decía, está relacionado con la imaginación consciente. O sea, tenemos ya un objetivo. ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que quiero comprobar, investigar? Porque resulta que la concentración, aunque ya no me va a meter mucho de fondo a eso, pero la concentración le permite a uno también algo que llama inspiración. O sea, quiere saber algo. Recordemos que el mundo astral es infinitamente grande. Recordemos que nosotros tenemos un pasado, nosotros somos esencias terriblemente antiguas, antiquísimas, ancianas. Nuestra esencia es terriblemente anciana, donde tiene todo un cúmulo de experiencias, de sapiencias, y de ahí es que vamos a sacar la verdadera sabiduría, nuestra propia sabiduría. Porque resulta que la imaginación mecánica, que es la del ego, la de los yoes, entonces mejor nos dice, eso busquemos en YouTube. Eso mejor preguntémosle a fulano que de pronto sabe. Eso busquemos el libro tal. Pero resulta que sí, son conocimientos, son conceptos que uno acumula en la mente, pero la comprobación directa del corazón, ¿dónde está? Por eso nosotros necesitamos de la concentración, de la imaginación consciente para tener un verdadero anhelo. El ego, la mecanicidad, nos sume en depresión, en esos estados de depresión, de un estado de energía baja, donde uno no quiere hacer nada, solamente quiere dormir, solamente quiere estar ahí acostado, ver televisión, pero esa no es la vida. La lucha, pues ninguna guerra es fácil, porque realmente esto es declararle la guerra a nuestro propio ego, a nuestras propias mañas, nuestras propias costumbres, hábitos. Pero si realmente nosotros queremos avanzar en el trabajo crístico, hay que hacerlo. Entonces, el anhelo, como ya hay anhelo, hay imaginación consciente. Aquí, entonces, vamos a mirar que se da el segundo, la segunda norma del esoterismo, que es el osar. El osar está relacionado con la fuerza, con, como ya hay anhelo, hay imaginación consciente, aquí ya se tiene un objetivo, porque eso es lo otro que nosotros debemos tener en cuenta. Los, re, la, las, los resultados positivos de las prácticas no se ven porque no tenemos un objetivo claro. Pero al nosotros tener ese osar, que es de fuerza, es de atreverse,
Entonces ya podemos nosotros aquí hacer. El hacer está relacionado con la fe consciente. ¿Por qué se tiene fe consciente? Porque ya se, al tener anhelo, al tener imaginación consciente, al tener esa fuerza del ser, entonces se empieza a comprobar, a experimentar. La fe consciente es, por ejemplo, cuando uno le dice, venga, si usted da un saltico en el mundo astral, así, usted flota, vuela con el cuerpo astral. Y cuando uno ya lo comprueba, eso es fe consciente. Para nosotros realizar cualquier práctica, es necesario tener esa fe consciente que es seguridad en lo que se va a realizar. Puede que, entonces aquí nosotros nos vamos a enfrentar con unos yoes diferentes, que son los yoes escépticos, los yoes de la duda. También acá vamos a mirar que hay unos nuevos agregados psicológicos que debemos mirar, bueno, nuevos no, sino aquí en este aspecto, que son los yoes del miedo. Son barreras, muros que impiden que nosotros logremos tener resultados positivos en cualquier práctica. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, todo el trabajo empieza por luchar, adquirir la concentración. Recordemos que la concentración es como comparado con la dinamita para el minero. Entonces el minero, él abre paso entre la roca por medio de la dinamita y lo que consigue pues son las piedras preciosas, oro, metales preciosos. Así nos sucede a nosotros con la concentración. Si nosotros logramos la concentración, entonces vamos a poder trabajar con estas 4 normas del esoterismo. De lo contrario, no podríamos hacerlo. Fracasaríamos. Claro, para este mundo físico es de resaltar las personas que tienen un título universitario, que tienen especializaciones en cualquier rama. ¿Sí? Se nota, resalta la sociedad de eso en las personas que hacen eso, porque realmente, pues, eso se logra con esfuerzos. Pero para el mundo espiritual, para el mundo del alma, realmente no ayudan mucho, porque de pronto la persona que se ha dedicado a labrar la tierra toda su vida, esa persona sí de pronto todas las noches se desdobla conscientemente y va, investiga y hace lo que quiera objetivamente en el mundo astral. Pero aquella persona que ha tenido tantos conceptos en la mente y conceptos en la mente, pues entonces ya no tiene ese logro que tiene allá la persona de campo. La persona que no tiene título, la persona que solo sabe de pronto fácilmente a escribir su nombre o firmar.
Entonces, aquí es donde nosotros debemos hacernos conscientes que para el mundo del espíritu, los mundos internos, no sirve de nada todos los conceptos y teorías que nosotros tenemos en la mente. Bueno, entonces ya cuando se hace con la conciencia, se tiene fe consciente, se empieza a comprobar, a experimentar. Aquí nosotros debemos callar porque los logros que se tengan son del ser, son de la conciencia. Y aquí, entonces, intervienen unos agregados psicológicos que son de vanagloriarse con los logros del ser. Por ejemplo, si con mucho esfuerzo, con la conciencia, con el ser, estando con el ser, se logró un desdoblamiento astral y la sagrada ley divina, y el ser le permitió a la persona ingresar a un templo de sabiduría. Y en ese templo de sabiduría les van a dar unos secretos a la persona, pero esos secretos son con un libro cerrado. Regresa acá al plano físico e interviene el orgullo. Al intervenir el orgullo, entonces empieza a hablar. Dice, no, es que yo estuve en un templo y me dijeron esto y esto y me dieron estos secretos, porque resulta que internamente a muchas personas, por ejemplo, le dan mantras para que logre determinadas prácticas, bueno, muchas cosas, pero ojo, libro cerrado. Libro cerrado es que es hay que guardar silencio absoluto, porque esos logros, esa sabiduría que le están dando internamente es de nuestro ser. Recuerden que nosotros, la parte humana, la esencia, es solo una partícula, una fracción de nuestro gran ser, de nuestro real ser individual y particular. Si nosotros desobedecemos y empezamos a jactarnos, a alardear de algo que no nos pertenece, que por su infinita misericordia nuestro Padre, nuestro real ser, nos permite eh, comprobar o nos permite ver, experimentar para darnos la fuerza, pero nosotros violamos esta norma. Entonces, aquí es donde la mayoría de personas que tienen estos estudios se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque las personas se vuelven soberbias, las personas se vuelven pedantes, altivas, y entonces con por ahí dos, tres cositas que el ser le permite experimentar, de una vez se crecen, se sienten maestros, se sienten dioses, se sienten poderosos. Y la cruda realidad es que lo único que hizo el ser fue premiarlo con un caramelo por los dos o tres pasitos que ha dado. Porque así como es arriba es abajo. Si el hijo es obediente, si el hijo llega y de pronto empieza a gatear y quiere como medio caminar,
Pues claro, el papá y la mamá lo felicitan y de pronto le dan un premio. Pero si con ese premio ya se cree más que el papá y la mamá, así nos pasa a nosotros. Por eso es que nosotros aquí, la sabiduría hermética y los venerables maestros nos dicen, nosotros aquí en este mundo tenemos que llegar a ser unos don nadie, donde nosotros no esperemos alabanzas, halagos, donde nosotros hay que aprender a no esperar ni siquiera unas gracias, porque lamentablemente eso es lo que espera la personalidad, que nos tengan en alta estima, que digan que uno sí se desenvuelve bien en esto, que digan, no, es que ese sí debe ir bien adelantado. Eso es lo que espera nuestra estima, nuestra autoestima, y por eso es que la mayoría de personas, pues, fracasan. Y de paso, le cierra el camino a otros que vienen atrás. Si verdaderamente nosotros empezamos un trabajo serio con estas 4 normas del esoterismo, pues vamos a llegar muy alto, muy arriba. Y un día verdaderamente nos podremos fusionar con nuestro ser y con todas las partes del ser. Entonces, Dios estará en uno y uno estará con Dios. Pero este trabajo no es de creencias, porque resulta que hay una fe ciega también acá, que es esa fe ciega es simplemente creerse. Hay muchas personas que creen que meditan cuando nunca han meditado, cuando nunca han logrado una, digamos, ingresar conscientemente a los mundos superiores, a los mundos de la luz. Personas que creen que todas las noches se desdoblan cuando lo único que tienen son sueños. Maquinan lo que maquinan acá en el día, lo maquinan en la noche. Realmente las personas que acaten estas 4 normas del esoterismo, pues se vuelven investigadores conscientes y felices. ¿Por qué? Porque la felicidad es del corazón, es del alma y se la propina en nuestro real ser. Entonces, nosotros no necesitamos ni buscamos demostrarle nada a nadie afuera. Realmente lo que nosotros tenemos que luchar es por demostrarle es a nuestro ser y obviamente a la ley divina. Porque acordémonos que nosotros tenemos muchas deudas con la ley divina y hay que demostrarle también a la sagrada ley divina que sí queremos pagar esas deudas, que sí queremos avanzar en el despertar, que sí queremos pagar el karma. Entonces, todas esas malas obras que se hicieron con la mecanicidad, pues vamos a repararlas con la concentración. Porque con esa mecanicidad, con esa imaginación mecánica, caímos en todos los procesos de adulterios, fornicaciones, incesto, procesos de masturbaciones, procesos de todo ese tipo de procesos, robos. Ahora, con el anhelar, el osar, el hacer y callar, nosotros vamos a poder pagar todas esas deudas. Vamos a poder experimentar cosas que muy pocos seres humanos han podido experimentar. Trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, de eso se trata esta conferencia,
Si hay preguntas, inquietudes, eh, bien puedan. O si alguien quiere decir algo, aportar algo, muy excelente. Bueno, entonces parece que todo está claro. Aquí una señora Elvira me pregunta, espere que aquí me pregunta algo, doña Elvira. Aquí dice, doña Elvira, no le entiendo porque dice, ¿qué pasa si soy católica? Sé, pero no más. Es que esto, a ver, este conocimiento nada tiene que ver con, con las creencias, religión que profese cada persona. Este conocimiento es para toda la humanidad. Este conocimiento es para que verdaderamente despierte cada persona independientemente de su grupo o afinidad religiosa a que pertenezca. Porque realmente, eh, ¿qué es la palabra religión? Es una palabra latín que dice religatur integram. O sea, realmente la palabra religión es religatur integram, es ligar el alma nuevamente con Dios. Entonces esto no se trata de religión, no se trata de creencias, no se trata de que yo soy determinada corriente y que usted es otra y que este se va a perder y que yo no, bueno, nada de eso. Aquí lo que busca estas enseñanzas es que cada persona por sí misma compruebe y tenga fe consciente. Cada persona. Sí, sí, señora Maritza. Buenos días, Wilson. Buenos días, compañeros. Buenos días. Wilson, me parece como interesante la parte que su merced comenta, que todo nos lo muestran en los astrales. ¿Si es así o estoy equivocada en algo? Claro, sí, señora. Cualquier persona puede investigar mm, y todo lo muestran en el mundo astral. Entonces, como nosotros ahorita tenemos, hasta ahora estamos gateando, por decirlo así, entonces uno le pregunta al ser, le pregunta al padre, le pregunta a la madre, que por favor le muestre si lo que va a hacer es correcto o no es correcto. Bueno, hasta ahí estamos muy bien. A veces cuando, digamos, tengo astrales que no he preguntado, pero me muestran personas a las que conozco y me dan algún mensaje, es importante comentarlo por decir algo, como hay personas que no están tan interesadas en lo que nosotros estamos en el conocimiento, pero si nos dan mensajes, es bueno atender los mensajes que me da el ser y Vea, comentar, sí. em, mm, pues todo, toda experiencia astral o todo sueño, pero realmente una cosa son el que sueña es el que pone activa la imaginación mecánica, pero el que tiene la imaginación consciente o el que está concentrado durante el día son experiencias astrales, experiencias oníricas. Entonces, muchas veces esas personas, como todo es simbólico, porque por ejemplo, si usted tuvo una experiencia con su mamá física en el mundo de los sueños, pues no es su mamá, es su madre divina, ¿sí? De pronto le está diciendo, em,
por decirlo así. Mire, esta prenda roja tiene mugre o debe lavarla más, o bueno, cada uno sabrá ya cómo son sus experiencias. Le está diciendo algo muy simbólico, muy diciente, ¿sí? O hay veces, como hace algún tiempo, bueno, algunos años, una señora, ella, su trabajo era coser o ser modista, arreglaba, eso que hacen arreglos. Entonces llegó y me dijo, mire, fulano, anoche me contó. Digo, vea, yo tengo una amiga que todas las tardes va a hablarme, pero anoche en el mundo de los sueños, ella llegó, pero tenía la cabeza de una serpiente, ¿sí? Entonces, bueno, el ser sabe cómo lleva a su hijo, el ser sabe cómo cuidarlo, el ser le está diciendo, ojo, por eso nosotros tenemos que volvernos es intuitivos. Cuando una persona es intuitiva y su concentración es buena, en el mundo astral, inclusive en la misma experiencia, sabe lo que significa. Así es tan extraordinaria lo que es la intuición, la voz del corazón, porque en el mundo, en el mismo mundo de los sueños, sabe lo que significa lo que está pasando en ese instante. Jamás una persona para interpretar una experiencia astral debe acudir a la mente, jamás, porque la mente no tiene la verdad. Debe acudir es al corazón, la voz del corazón. Muchas gracias, señora Maritza, por la pregunta. Sí, aquí me preguntan qué. Esta vaina aquí que no. Al entrar al mundo astral, siento mi cuerpo pesado, pesado, pesado. Bueno, es correcto. Una cosa es cuando el ser internamente le despierta ya a uno su 3% de conciencia y la persona es liviana, la persona ya es intuitiva, la persona inclusive, sabe cosas allá que aquí ni remotamente sospecha que la sabía, porque tiene el ser lo que hizo fue despertarle, pues, parte de su conciencia astral. Porque en cada dimensión, acuérdense que cada uno tiene una conciencia diferente. Pero cuando el desdoblamiento es consciente, o sea, cuando ya la persona llega y se separa, perdón, y ve ahí su cuerpo, ahí dormido, cuando la persona se siente demasiado pesada, esos son los átomos metálicos, ese es su peso atómico del ego. Y hay personas, eso pasa porque el ser debe mostrarle cómo está lleno de ego, de defectos que impide que su cuerpo astral se pueda desplazar. Eso ha pasado. Inclusive hay personas que sienten que su cuerpo astral pesa unas 10 o 20 veces más que el cuerpo físico, pero precisamente también puede ser que puede estar ese en un círculo infradimensional. Entonces habría que, o sea, anotar la experiencia y pues en la medida que la persona va despertando, va a poder
comprobar y experimentar lo que le estaban mostrando ahí. Pero eso sí sucede precisamente por el peso atómico tan terriblemente pesado que tenemos de nuestros yoes. En la medida que vamos matando los yoes, pues va a ser más liviano, más liviano, más liviano. Entonces, si no hay más preguntas, esto sería la conferencia.